Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Encantado de saludarte como siempre, como cada semana, a ti y a todas las personas que están interesadas en estos temas de comunicación y en la radio pública, por supuesto. Y siempre asombrado de lo que sucede en nuestro país, para bien y para mal, por supuesto. Y me refiero para bien porque hubo un cambio sorpresivo en la Dirección General de Radio Educación. El maestro Gabriel Sosa Plata terminó su gestión anticipadamente para muchos inicia el compañero reportero, periodista Jesús Alejo Santiago, un hombre que tiene 30 años o un poquito más de trabajar en la institución desde adentro, lo cual pues nos llena de gusto y de alegría y le deseamos por supuesto la mejor de las suertes en un espacio tan emblemático, pero también nada fácil como es Radio Educación, Graciela. Así es, esperamos que vengan buenos tiempos para Radio Educación, como siempre. Y bueno, pues vamos ahora a hablar de un tema que tiene mucha relación con los medios públicos, porque es justamente en los medios públicos donde los derechos de las audiencias se han desarrollado mayormente. Los derechos de las audiencias pues son una herramienta fundamental para incidir en los contenidos de la radio y de la televisión, así como para garantizar los principios de pluralidad, diversidad y participación ciudadana. Estos derechos son muy nuevos, nacen jurídicamente en el año 2014 con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero hay que decirlo, se toparon con fuertes obstáculos que dificultaron su aplicación. Sin embargo, aún así se han logrado avances, sobre todo en su aplicación en los medios públicos. Hoy en la entrevista nos van a acompañar la maestra Beatriz Solís Leré, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, y la maestra Ana Cecilia Terrazas, defensora de las audiencias en Radio Educación, quienes nos van a hablar sobre estos avances que han tenido en los derechos de las audiencias. También les vamos a presentar un reportaje en torno a Enrique Metinides, un legendario fotoperiodista que se convirtió, digamos, en un maestro de la oportunidad y de la nota roja, y quien falleció la semana pasada, mi querida Graciela. Lo tuvimos en un par de ocasiones, conversamos con él en El Fin Justifica a los Medios. Así es, y vamos a retomar algo de lo que nos dijo en el reportaje que nos ha preparado Miroslava Jasso. Y como cada jueves, nuestra sección Notimedios, un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe con nosotros en El Fin Justifica a los Medios. Un 19 de mayo de 2005 apareció el troyano Drever, que fue el primer falso antivirus para celulares. Esta aplicación fraudulenta se hacía pasar por un antivirus de la empresa rusa Dr. Web para evitar ser descubierta y así borrada por cualquier otro antivirus que tuvieras instalado. Se estima que actualmente se detectan 500,000 de malwares diariamente. Estamos escuchando la canción Virus de Björk. Abrazamos radiofónicamente con mucho gusto a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias y desde luego a quienes lo hacen en internet en todo el mundo. Un abrazo también a todos aquellos que escuchan a través de las emisoras hermanas con Radio Educación. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en las redes sociales del programa y desde luego en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx.
MX. Los invitamos a participar. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica los Medios. Escuchemos ahora Notimedios con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. De manera intempestiva fue relevado Gabriel Sosa Plata de la Dirección General de Radio Educación y llegó en su lugar Jesús Alejo Santiago, periodista cultural y trabajador de base de la emisora desde hace 31 años. En un comunicado, la Secretaría de Cultura informó que Gabriel Sosa Plata deja la dirección de Radio Educación para convertirse en el nuevo defensor de las audiencias de Canal 22. Además, destaca que el nombramiento de Jesús Alejo responde a un reconocimiento de su trayectoria dentro de la institución. Se equivoca la Fiscalía General del Estado de Veracruz luego de anunciar la detención de un hombre identificado como El Mara, presunto responsable del homicidio de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García. Tuvo que retractarse y señalar que la Comisión Nacional Antisecuestro, al validar la identidad de la persona, se dio cuenta de que se trataba de un homónimo del sospechoso, por lo que tuvieron que liberar de inmediato al detenido para evitar vulnerar más sus derechos humanos. Hay que decir que la Fiscalía se dio cuenta de su equivocación luego de que amigos y familiares de Antonio de Jesús N. se manifestaran para exigir la liberación del joven, al que identificaron como motorrepartidor y estudiante del segundo semestre de la carrera de Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Jalapa. Por estos hechos, los familiares del joven interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La violencia contra el gremio periodístico en México debe investigarse con perspectiva de género, pues en los últimos 2 años han aumentado los ataques contra mujeres que trabajan en este ámbito. De acuerdo con un análisis realizado por Signa Laf, a partir de los registros de la organización Artículo 19, entre 2010 y 2021 en México se han registrado al menos 1,167 agresiones de diversos tipos contra mujeres periodistas. Con estos datos se promediaron 50 ataques contra mujeres periodistas al año, pero para 2020 la cifra superó las 200 agresiones y en 2021 la tendencia se mantuvo con 202 agresiones, la mayor parte de ellas provenientes de funcionarios públicos, políticos, personal de seguridad y delincuencia organizada. Familiares, amigos e integrantes de organizaciones civiles y de periodistas exigieron que el asesinato de Javier Valdés Cárdenas, corresponsal de La Jornada, se resuelva totalmente, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que Dámaso López Serrano, alias el Minilic, identificado por las autoridades como presunto autor intelectual, sea presentado ante los tribunales en México y pueda ser juzgado por el crimen cometido hace un lustro. Esto durante los actos para recordar el 5º aniversario luctuoso de Javier Valdés, en los que su viuda, Griselda Triana, dijo que a pesar de que hay 2 personas sentenciadas por el crimen, el presunto autor intelectual, Dámaso López, tiene altas posibilidades de ser testigo protegido en Estados Unidos, donde se encuentra recluido por delitos relacionados con el tráfico de drogas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgó 20 concesiones para prestar el servicio de radiodifusión pública en la banda de FM al Instituto Mexicano de la Radio. Entre estas concesiones se contemplan las 6 frecuencias operadas hasta el momento por el IMER en el Valle de México y otras entidades del país. Esta decisión le permitirá al instituto ampliar su cobertura. Cabe señalar que apenas el pasado 20 de abril, el IMER logró acreditar que el total de sus emisoras de uso público se encuentran en pleno cumplimiento de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que el IFT determinó que podía seguir usando y aprovechando esas frecuencias que hoy se incrementan hasta convertir al IMER en uno de los medios públicos con mayor número de emisoras a nivel nacional.
María Gabriela Portilla se convirtió en la primera mujer defensora de las audiencias del canal de televisión del Congreso de la Unión, tras ser elegida por la Comisión Bicameral del Senado de la República. Con este nombramiento, María Gabriela Portillo será la encargada de garantizar los derechos de las audiencias de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales, el Código de Ética del canal y los lineamientos de la Defensoría de las Audiencias emitidos por la Comisión Bicameral. En noticias internacionales, el multimillonario Elon Musk manifestó que no comprará Twitter hasta que tenga garantías sobre las cuentas falsas que abundan en la plataforma. Pese a esta declaración, la red social presentó un documento ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en el que se compromete a completar la transacción al precio y en las condiciones acordadas lo antes posible. Tras estos dichos, las acciones de Twitter cayeron 25% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite la sección completa en nuestras redes sociales. Hay noticias de todo, hay buenas, hay malas. Le invitamos a conocerlas, a consultar Notimedios en nuestras redes sociales. Continuamos en El Fin Justifica a los Medios. Agradecemos la comunicación de parte de nuestras audiencias. Tenemos el de Karina Uribe Ángeles, que nos felicita y dice que sigamos por mucho tiempo más, eso con respecto al Día del Comunicólogo. Y también tenemos el comentario de Lorenzo Sánchez, que nos dice que es un excelente programa y nos manda un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ambos. Los invito a que escuchemos ahora el reportaje que preparó Miroslava Jasso en torno al fotoperiodista Enrique Metinides. Él falleció el pasado 10 de mayo. Tenía 88 años de edad. Haralambos Enrique Metinides nació casi por accidente en la Ciudad de México en 1934, después de que sus padres, Teoharis y María, inmigrantes griegos que deseaban llegar a Estados Unidos, fueran desvalijados y decidieran probar suerte en nuestro país. Apodado El Niño, con justa razón, Metinides comenzó sin saberlo el oficio al que dedicaría toda su vida a los 9 años, cuando su padre le obsequió una cámara fotográfica con la que el joven Enrique deseaba emular aquellas imágenes que le fascinaban en las películas de gángsters famosas en aquel tiempo. El destino le puso cerca de la 7ª Delegación Policíaca. Fue ahí que comenzó a fotografiar todo tipo de escenas trágicas como asesinatos y accidentes automovilísticos, ejercicios fotográficos que le llevaron posteriormente a ejercer durante más de 50 años como fotógrafo de nota policíaca. De Metinides se dice que vio demasiado, y ciertamente sería difícil describir aquello a lo que este referente de la imagen debió enfrentarse durante toda una vida dedicado a la fotografía. Hoy homenajeamos el poderoso legado fotográfico de Enrique Metinides, a pocos días de su deceso el pasado martes 10 de mayo a los 88 años. Por ello, hemos recuperado fragmentos de la entrevista que le realizamos en El Fin Justifica a los Medios en 2016, con motivo de su exposición en el Fotomuseo Cuatro Caminos. Escuchemos lo que nos dijo sobre su historia y su oficio. Es que mi papá tenía un negocio en Avenida Juárez junto al Hotel Regis, que vendía cámaras, rollos y revelaba los rollos de los turistas, sobre todo. Cuando se tuvo que quitar ese negocio, me regaló una cámara y me regaló una bolsa de rollos. Entonces yo me iba solo al cine y veía yo películas de gases, de episodios, de aventuras. No, todavía mucho antes. No, eran películas americanas. Yeah. Pero yo veía las persecuciones, los choques, los incendios, cómo los balaceaban, todo eso. Entonces, cuando me dio mi camarita, pues me llevaba yo la cámara al cine y retrataba la pantalla. Entonces, yo tomaba fotos fuera de las delegaciones de policía que estaban alrededor del primer cuadro y retrataba los carros chocados pensando los carros que chocaban en la película. Luego veía yo en el periódico un carro que había chocado en tal calle y ahí iba yo al otro día
porque los carros no los recogían como ahora, luego, sino si no estorbaba, lo dejaban hasta que el peritaje decidiera quién tuvo la culpa. Entonces yo llegaba y había policías cuidando el carro, posaban para mí, se ponían, se reían y todo, y tenía una colección genial. Y en un accidente que hubo en San Cosme, llegó un fotógrafo de la prensa a tomar fotos para el periódico y yo para mi colección. Y me vio y me dijo, oye niño, ¿y tú por qué estás tomando fotos? Pues tenía yo 9 años. Le digo, no, las colecciono. Dice, tráete las fotos y veme a ver a la prensa. Estoy en Humboldt, en la avenida Juárez, y las veo. Pues al otro día fui a verlo. Y le gustaron las fotos. Entonces me dijo, ¿quieres irte conmigo para que aprendas un poco más? El estilo único y sensible de Metinides era impactante. La forma en que su lente encontraba belleza aún en la tragedia marcó un antes y un después en la fotografía. Él decía que una buena imagen periodística es aquella que tiene todos los elementos de la nota, que cuenta una historia en sí misma. Ahora escucharemos en voz del propio Enrique Metinides más sobre su estilo fotográfico. Respecto a los mirones, en una de las películas que yo veía de gángsters, hay una donde un señor viene de Italia a Chicago, pone un negocio, iba a vender vino cuando todavía dejaban, pero ya lo controlaban los gángsters. Entonces llegaron 3 que mandó Al Capone. Dice, ¿usted es el dueño del negocio? Sí. Nos tienes que dar $500 a la semana para que no te pase a ti nada ni a tu negocio. Igualito que ahora. No, es una copia la de ahora, la de antes. Todo lo de las películas que tengo en la colección, ahí ve usted todo lo que está pasando ahorita. Excepto que antes los mataban con pistola y con ametralladora y ahora pues ya está muy sofisticado. Es otra cosa, ¿no? Entonces regresan en la noche, que no quiso dar los $500, les dijo que no les iba a dar nada y le ponen una bomba, lo matan a él, destruyen el local, pero se quema el edificio. Entonces a mí me llamó mucho la atención que filman la gente que está viendo el accidente. Entonces, a pesar de que es blanco y negro, se les ilumina la cara así con las llamas. Entonces a mí se me metió mucho la idea, de ya trabajando, de que el que está viendo es muy importante y también está dentro del caso. Claro. Entonces yo le puse los mirones. Ajá. Entonces yo cuando llegaba a cualquier accidente, retrataba los mirones. Siempre trataba de subirme a una azotea, arriba de un tráiler, arriba de una ventana o algo, y tomaba el accidente más cientos de mirones. Que yo mis fotos las tomaba según la película. Según yo estaba filmando una película con mi cámara, porque yo llegaba y retrataba, por ejemplo, un caso. Mataron 3 señoras ya grandes en Coyoacán. Yo cuando llego, tomo la foto de la fachada de la casa. Después la entrada, que está un policía cuidando, y pasé porque nos dejaban entrar. En el pasillo veo una jaula con un perico adentro y le tomo la foto. Y luego al entrar a la casa, que estaban los agentes, vi 3 fotos y me dijeron ellos, son ellas las que mataron, están allá adentro. Le tomo fotos en vida de las fotos que están en el pasillo, de ellas en vida. Sí. Luego tomo unos casquillos que están tirados y luego ya todo revuelto, les robaron joyas, les robaron centeneros y dinero y retrato los cuerpos. Pero no se publicó. ¿Sabe cuál fue la primera plana? La jaula con el perico. No. Y el encabezado decía, el testigo del crimen. Lo anterior es solo un resumen de la brillante carrera y labor del fotógrafo Enrique Metinides, quien seguirá siendo uno de los mayores referentes de la fotografía en México y el mundo, gracias a su mirada única, la cual desarrolló plenamente durante sus más de 50 años de trayectoria. Su admirable legado continuará como un ejemplo para las futuras generaciones de las artes visuales y el fotoperiodismo por igual. En paz descanse este indispensable de la fotografía mexicana. Hoy y siempre reconocemos y celebramos su obra y su legado. Para El Fin Justifica los Medios, Miroslava Jasso. Continuamos en El Fin Justifica los Medios. La entrevista. Avances en los derechos de las audiencias. Reconocer a las audiencias como sujetos de derechos frente a los medios de comunicación fue parte de una lucha que durante varios años llevaron diversos sectores de la sociedad civil, académicos e investigadores y que terminó por concretarse en 2014 con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Hay que decir que estos derechos están vinculados con el ejercicio pleno del derecho a la información y la comunicación y el derecho a la libertad de expresión.
Sin embargo, desde su nacimiento, estos derechos fueron obstaculizados, primero por la tardanza del Instituto Federal de Telecomunicaciones en emitir los lineamientos para su operación, más tarde, en 2017, por la contrarreforma impulsada por las empresas mediáticas y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ante esto, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias promovió un juicio de amparo que se ganó hasta mayo del año 2021 y que devolvió al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de emitir estos lineamientos que protejan a las audiencias frente a los concesionarios de radio y televisión. Y fue hasta principios de este año que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó eliminar las normas que permitían a concesionarios de radio y televisión hacer sus propios códigos de ética y restablece también la responsabilidad de los medios de distinguir entre opinión e información. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, los derechos de las audiencias han avanzado en el ámbito de los medios públicos, donde se han realizado acciones que representan una mejora en el conocimiento y en el ejercicio de estos derechos que han sido tan regateados en nuestro país. Y hoy vamos a conversar sobre este tema con dos expertas. Una de ellas es la maestra Beatriz Solís Leré. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la AMDA, consejera ciudadana de Radio UNAM y de TV UNAM, experta en medios públicos y ex defensora del Sistema Público de Radiodifusión y de Radioeducación. Bienvenida, Betty. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy gustosa de verlos. Encantado, como siempre. Y también se encuentra con nosotros la maestra Ana Cecilia Terrazas Valdés. Ella es periodista, actualmente defensora de las audiencias en Radioeducación y también se ha desempeñado como directora general del Instituto Mexicano de la Radio. Y como siempre, para mí es un placer saludarte, mi querida Ana Cecilia. Igualmente, muchas gracias por la invitación a El Fin Justifica los Medios. Gracias a los dos. Un gusto. Pues a empezar esta entrevista que queremos centrar sobre los avances y sobre el momento actual, ¿por qué no nos hacen este resumen muy breve de este largo camino que han recorrido los derechos de las audiencias en nuestro país? ¿En qué momento nos encontramos ahorita en México? Ya con la sentencia ratificada por la Corte, estamos en un momento simplemente de espera. Ya fue notificado el Congreso de la Unión para que haga efectiva la sentencia y la instrucción es eliminar, echar para atrás lo que reformaste en el 17, sobre todo en el artículo 256, después derogar artículos referidos en el amparo y regresar al texto anterior del 2014, que evidentemente era el camino armado como para que la obligatoriedad de tener defensorías, la obligatoriedad de registrarlas ante el IFETEL y todo esto, el IFETEL tuviera también la posibilidad de verificar. El código de ética lo hace cada uno de los medios, pero el IFETEL tenía que verificar que en ese código de ética estuvieran los lineamientos claros de cómo iba ese medio a garantizar los derechos de las audiencias. Si estaba ignorado o no estaba, les pedía que por favor incorporaran cómo van a garantizar los derechos de las audiencias en su código de ética. Pero con la reforma del 17 que le quitaron al IFETEL todas las atribuciones para meterse en el tema de los derechos de las audiencias, simplemente registra, es una oficina que registra, no revisa, no hay lineamientos para seguir adelante. Los lineamientos es fundamentalmente los mecanismos del cómo hacer viables y garantizar los derechos de las audiencias. Creo que en este sentido vamos en camino. En cuanto esté notificado el Congreso, el IFETEL tendrá un mes para emitir lineamientos y regresar a cómo estaban las cosas en el 2016. Y esto pues seguir avanzando. Vale decir, por cierto, que ya en el Congreso existen 3 iniciativas de ley que precisamente, puntualmente, lo que hacen es atender lo que dice la sentencia. Nos hemos acercado como asociación a la Comisión de Radio y Televisión para apoyarlos, para ponernos a su disposición. Nos han enviado las iniciativas para emitir una opinión nosotros. Estamos aquí, la Asociación de Defensores de Audiencias, para apoyarlos a ustedes para que cumplan lo que dice el mandato del juez. Y hay una buena relación, un poco, estamos en ese momento. Desafortunadamente estamos en el proceso de receso,
del Congreso, así es que a menos de que convocaran a una sesión extraordinaria, tendríamos que estar esperando hasta septiembre. Quiere decir que vamos caminando. Por supuesto, y en para citar a los clásicos, largo y sinuoso camino de la legalidad, todavía no se han resuelto todos los obstáculos. A mí me gustaría saber también el punto de vista de Ana Cecilia en el sentido de los derechos de las audiencias en este momento. ¿Cómo los ves tú en este 2022 frente al poder de concesionarios de radio y televisión, ¿no? Por un lado es la radio pública, pero por el otro, este otro monstruo, esta hidra de 1000 cabezas, mi querida Nace. Agradezco la precisión del marco normativo y la importancia que tiene, que lo ha centrado muy bien Betty, pero si me permiten la observación general, creo que el primer reto gigante es continuar difundiendo y transmitiendo, promoviendo qué son esos derechos, cómo se pueden defender, cómo hacerse valer. Las audiencias de radio y televisión del país, me parece que todavía les falta saber exactamente qué son. Eso me parece que es como una acción y un reto principal. Pero por otro lado, en este contexto específico, yo creo que Betty coincidirá conmigo, las defensorías están más solas que nunca, y no lo digo como víctimas, que las defensorías están muy solas porque tienen que ser muy firmes en marcar, eso pienso yo, una postura en la cual no se les confunda con ningún poder del Estado, ni fáctico ni no fáctico. Es decir, no pueden vincularse ni coquetear ni hacer relaciones públicas con medios ni con autoridades, porque están del lado de las audiencias. Y cuando digo medios es todos los hacedores de los medios públicos y privados, o sea, el medio para el que trabajan y cualquiera que sea el gobierno. Y bueno, en esos dos retos, en esa combinación de dos retos, pues ya habría muchísimas cosas que hacer. Sería como, en términos generales, abriendo la lente, eso sería lo que yo pondría primero sobre la mesa. Bueno, ya para irnos a lo que se ha realizado tanto por parte de Betty Solís como de Ana Cecilia, ¿qué balance hacen ustedes del trabajo que han hecho en las defensorías que les han tocado encabezar, en el SPR, en Radio Educación? ¿Qué es lo que se ha podido construir desde ahí? Paralelamente a esto que bien ha calificado José Ángel, yo lo califiqué por ahí en algún texto, los derechos de las audiencias y su garantía en una carrera de obstáculos permanente. En el transcurso de ese proceso, la propia asociación y la agrupación de defensores de audiencias, mayoritariamente de medios públicos, sí hemos logrado ir construyendo un acuerpamiento muy claro para ir, primero que nada, formando a los propios defensores de audiencias. Es un campo muy reciente, muy emergente, donde los profesionales que ahí estamos, la mayor parte de la academia, por ahí tenemos alguna idea, pero que hay que construirlo como un campo profesional muy puntual, y en eso hemos estado trabajando, haciendo seminarios permanentes con las defensorías para ir trabajando con titulares de los medios de comunicación para que entiendan el valor que tiene el contar con una defensoría independiente, que es una de las condiciones que están en la ley. Esta figura de la independencia de la que hablabas, Ana Cecilia. Y sí, hemos ido trabajando, hemos dado muchos seminarios, hemos tenido encuentros, foros, hemos participado con la Asociación de Investigadores de la Comunicación para que retomen todo esto para un campo nuevo de investigación, que las audiencias se deben de estudiar, pero no como mero número, como una mera cifra, sino como precisamente ciudadanos con los que tenemos que compartir, porque para ellos se trabaja. El medio trabaja para las audiencias siempre, si no, no sé para quién trabajan. Entonces sí, hemos ido construyendo esto, hemos hecho, en mi caso particular, muchas cápsulas informativas, folletos informativos, y tratar de repartirlo como si fueran volantes afuera de las tiendas. Tenemos que ir involucrando a las audiencias, nos hacen falta las audiencias como acompañantes, pero en ese camino estábamos cuando vino todo este proceso de retroceso. Propio instituto tampoco hizo mucho. Afortunadamente, en el amparo de la asociación, les repusimos a la autoridad sus atribuciones y estaremos muy al pendiente de que las atiendan y las cumplan. Pero sí hemos estado trabajando, me parece que fortaleciéndonos y generando esta conciencia de que hay mucho terreno por arar y por sembrar, que también será un camino largo, pero sí creo que muchos medios públicos han entendido y hemos trabajado mucho con ellos, los defensores de audiencias, para que entiendan perfectamente el valor que tiene para su propia legitimidad y credibilidad para con sus audiencias
audiencias. Yo particularmente he aprendido mucho haciendo el trabajo de la Defensoría y haciéndola, poniéndome la lupa yo para precisamente tratar de ir articulando un trabajo que pueda ir generando nuevas prácticas y mejores prácticas para las defensorías y para los códigos de ética. Sí, es algo siempre difícil de construir, mi querida Betty, ¿no? Códigos de ética que se respeten, que sean veraces, que estén acordes a las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y sobre todo en una época que después de una pandemia nos ha obligado tal vez a ceder algunos derechos, ¿no? En beneficio de nuestra seguridad, una cierta idea del miedo que también nos atenaza un poco, de lo público que no hemos aprendido todavía a definir con conciencia frente a esto que es lo comercial, y el cambio generacional de audiencias, ¿no? No solo en el SPR, sino en Radio Educación, como Ana Cecilia seguramente conoce bien. Que también ella ha hecho un trabajo pedagógico fundamental, porque ese también es un trabajo de los defensores, hacer un trabajo pedagógico para con las audiencias, pero también para con los medios y los que trabajan en los medios. El código de ética, lo importante no nada más es que exista, sino que lo conozcan todos. No puede haber simulaciones de códigos de ética, ni simulaciones de defensorías. Tenemos que exigirles. En ese sentido, es muy importante el trabajo que ha realizado Ana Cecilia en Radio Educación, porque es lo que se detectó pues ya desde hace años, de que hacía mucha falta esta información a las audiencias, capacitación sobre el conocimiento de sus derechos y lo que ellos pueden influir y participar en un medio, ¿no, Ana C? Creo que el Consejo Ciudadano votó por ratificar esta defensoría justamente por ese punto que tú mencionas, porque sí logramos un objetivo que era muy claro, que era revivir, relanzar, impulsar lo que son los derechos de las audiencias y las defensorías. Esto nunca lo pude haber hecho solas, era un trabajo que había que convocar a muchos, por eso me da mucho gusto que esté aquí Betty, la AMDA, y a otras organizaciones y a otras personas, y en lo individual y en lo colectivo. Mi propio equipo ha sido un equipo muy entusiasta respecto de este primer curso radiofónico, que era un ofrecimiento, una zanahoria, una búsqueda distinta de lo que habían hecho las anteriores defensorías, que habían cumplido con unas misiones específicas y con sus propios objetivos, pues muy bien. Entonces yo no quería repetir eso, quería tratar de aportar una cosa distinta. Creo que está el informe trianual a vistas, como están los informes mensuales, si me lo permites nada más en términos de avances, ese me parece fundamental, la primera creación original, porque de este tipo de proyectos se derivan ideas originales y creativas que tienen que abrazarlos, porque generalmente son proyectos pues que van apegados a una austeridad, es decir, nadie metimos dinero. Un amigo músico hizo un jingle que me parece memorable, en donde más o menos se descifran y se desglosan los derechos de las audiencias, y que siempre colocamos en el programa, pero que también está a disposición en el micrositio de la Defensoría. También a partir de eso, como bien lo mencionó Betty, pues empujamos una campaña y metimos un gol para estar en tiempos oficiales, porque a partir de que se estaban enlazando y embonando otras colaboraciones y estaban gustosos viendo que los derechos de las audiencias tenían un libro electrónico, un curso, unas constancias de escucha, unos seguidores, pues sí se hizo una sinergia importante entre las radios que lo estaban escuchando, entre Cátedra UNESCO, entre Cultura DH, y la CNDH nos volvió a ver y lo colocó. Betty hace rato nos comentaba que todavía están en tiempos oficiales pasando los spots muy básicos, pero que dicen qué son los derechos de las audiencias y por qué el espacio radiodifundido es un espacio de interés público. Y esto ha sido importante porque atraviesa todos los medios. Al final, la elaboración del libro electrónico, que se volvió libro físico gracias a la CNDH, también me parece una aportación importante y se refleja pues en el número de personas seguidoras del programa por la constancia de escucha. Logramos el cometido con esa zanahoria de que te damos tu constancia de escucha y convencer a algunas maestras y maestros de que les dijeran a sus alumnos y alumnas que pudieran seguir los programas y escribirnos. Cumplimos, yo creo que eso es más que hacer, y importantes lugares a donde volver a mirar, pero por lo pronto esos son los avances que me parecen más relevantes. Están escuchando, amigas y amigos, El fin justifica los medios. El tema es avances en los derechos de las audiencias. ¿Usted conoce cuáles son sus derechos o si tiene derechos como audiencias? ¿Cuál es su opinión en torno a las defensorías de las audiencias? Póngase en contacto.
Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en El Fin Justifica a los Medios. Nuestras invitadas, la maestra Beatriz Solís Leré, la maestra Ana Cecilia Terrazas, ambas pues incansables luchadoras en torno a los derechos de las audiencias, y nos comparten un poco de lo mucho que saben en torno a los avances en materia de derechos de las audiencias. Una labor que parece ser que no termina, porque las audiencias van creciendo constantemente, van evolucionando, como la vida misma, mi querida Graciela. Así es, José Ángel, y ha sido muy complicado posicionar estos temas de los medios de comunicación que parecen algo complejo, muy técnico para las audiencias. Sin embargo, pues así como los otros derechos con los que contamos los ciudadanos, estos derechos de las audiencias es necesario que los conozcamos, porque es la única manera que tenemos de poder influir en los medios de comunicación, en mejorar los contenidos que nos dan y en que también se abran a difundir lo que la sociedad quiere decir, ¿no? Porque pues esta situación nos ha tenido desde hace décadas con medios de comunicación que están cumpliendo un papel que no es exactamente que esté colaborando en que tengamos una sociedad más democrática, en que tengamos mayores derechos humanos, sino que más bien son contenidos que están interesados en vender, en lucrar, y muchas veces esto lo hacen utilizando justamente cuestiones de discriminación, de violencia, de mofarse de la gente que tiene discapacidades o de las mujeres, etcétera. Entonces, la única manera es que las audiencias tomamos la palabra. ¿Qué es lo que queda por trabajar para las audiencias, para la AMDA en particular? ¿Qué es lo que sigue? ¿Hacia dónde vamos en los próximos años? ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo? Mira, en el programa de trabajo que tenemos este año y para el año próximo también, por un lado es evidentemente seguir reforzando el trabajo permanente que ya tenemos, que estar permanentemente en contacto con los medios y con los defensores y atendiendo las dudas que pudieran tener y formándolos. Tenemos un convenio con las escuelas del CONEIC para que incorporen dentro de los planes de estudio este nuevo campo. Es muy importante eso. Profesional en el campo de trabajo. Tenemos ya firmado un convenio con la red de radiodifusoras culturales y educativas del país, precisamente para fortalecer y reforzar que en todas las entidades existan defensores de a de veras, no simuladores para cumplir un requisito legal, no, sino con una clara conciencia de lo importante que es su trabajo. Hoy vamos a trabajar mucho con las audiencias jóvenes, porque van a ser las audiencias también del mañana, que ya son audiencias hoy de otro tipo de plataformas y de otro tipo de medios, pero que también estamos trabajando en la necesidad de hacer una convergencia de los derechos de las audiencias, no nada más de la radiodifusión, sino también de muchas telecomunicaciones. Y, por ejemplo, vamos a lanzar una convocatoria próximamente para escuelas secundarias, que es Defensor por un día, para invitar a los estudiantes de la secundaria para que sean defensores por un día. ¿Qué harían? ¿Cuál sería su programa? Para ello, evidentemente, van a tenerse que formar un poco en qué son los derechos de las audiencias. Entonces, es un pretexto para empezar a entrar con las posibles audiencias jóvenes que o ya no oyen mucho radio o que no ven mucha televisión porque tienen otras plataformas, pero hacernos presentes, atravesarnos en el camino de las audiencias desde muy jóvenes. Entonces, vamos a tener este tipo de proyectos, irlos trabajando conjuntamente, igual con la Procuraduría del Consumidor, con el área de telecomunicaciones. Suena sensacional y, por supuesto, no podría estar más de acuerdo que tiene que existir una educación para los medios desde muy temprana edad, ya que desde muy temprana edad estamos expuestos a, como bien dices, no solo la televisión y el radio, sino todas las otras plataformas, y en todas ellas tenemos derechos. Pero yo quisiera preguntarle a mi querida Ana Cecilia Terrazas, bueno, ha habido un cambio sorpresivo para muchos de estafeta en radioeducación, lo cual no significa en absoluto un cambio en los planes de la Defensoría. Existe algo que se llama independencia, que es importante y que es valorada, mi querida Ana Cecilia. Sí, exactamente. De hecho, no tiene nada que ver el planteamiento de los 3 años con el relevo de la dirección general, ¿no?
la Defensoría se cuece aparte, y eso no quiere decir que no quiera escuchar qué opina la Dirección General de los Derechos de las Audiencias, pero me parece que es importante mantener esa sana distancia. Se mantuvo con Gabriel, se puede mantener ahora con nuestro nuevo director. Los planes a futuro para esta Defensoría caminan en dos pistas, digamos. La primera es poder escuchar más de viva voz, es decir, traer al programa en cápsulas o en vivo, o traer a más audiencias, o ir a, cosa que no habíamos podido hacer con la pandemia, ir a las aulas, en fin, ir a buscar incluso a las audiencias que no son audiencias y que pueden serlo a partir de que están reflejadas y se espejean en radioeducación. La segunda, esa es una pista por un lado. Por otro, no aflojar los esfuerzos en términos de qué son los derechos de las audiencias puntual y exactamente. Eso puede ser a través de espoteo. Betty lo ha hecho muy bien en el SPR, en los canales, y eso me parece una muy buena lección que se puede copiar y trasladar. Otra parte es el vínculo creativo. Ya vimos que sí funciona con canciones, pero puede funcionar con intervenciones artísticas en paredes, con convocatorias, con las personas que quisieran participar, con canciones, obras de arte, poemas. Los derechos de las audiencias hay que hacerlos más atractivos, porque no necesariamente lo son, o encontrar una coyuntura específica para darles otra difusión. Eso es lo que queremos hacer. El curso de qué son los derechos de las audiencias funcionó muy bien. ¿Por qué no hacer otro curso? Planteaba yo, y creo que estarán de acuerdo conmigo. La educación es un bastión de muchas cosas y es emblema para muchas campañas y retos, pero sobre todo me parece que ahorita radioeducación, fíjate qué importante, se está volviendo o se puede volver un medio público único en términos de su postura equilibrada y noticiosa e informativamente hablando. Por decir, todos los noticiarios, los debates, Periodismo Hoy, El Fin Justifica los Medios mismos, o sea, este programa, Abriendo Hilo, me parece que son la muestra perfecta de que por ahí pasa el derecho a la información. Un ejemplo claro. Entonces, si hacemos una introducción a los valores universales del periodismo, a lo que es el periodismo de calidad, que no se está entendiendo muy bien, creo que la vamos a lograr seguir teniendo seguidores para el tema, no digo para el programa, ¿no? Para el tema de los derechos de las audiencias. Ya para ir cerrando esta entrevista, Betty, Ana C., ¿consideran ustedes que sería necesario una nueva reforma en donde se fuera más a fondo con los derechos de las audiencias y se pudiera abarcar tal vez también los medios digitales? ¿O esto de los derechos de las audiencias es solo para los medios radiodifundidos? ¿Qué opinan ustedes? En la ley en lo particular están referidos a la radiodifusión, o sea, a la radio y a la televisión abierta. Sin embargo, como forman parte del gran paquete de derechos humanos, los derechos de las audiencias están incorporados en ese gran paquete que son los derechos humanos, porque además buena parte de los derechos de las audiencias son los derechos de las audiencias como ciudadanos, y el valor que tiene también la posibilidad de saber que pueden ser escuchados por el propio medio, tener esta interlocución permanente con las propias audiencias, es otro valor. Yo sí creo que es fundamental trabajar, y eso estamos trabajando, vamos incluso pronto, y se los haremos saber aquí en El Fin Justifica los Medios, que es uno de los pocos espacios en donde podemos difundir el trabajo que hacen también los medios de comunicación. Vamos a hacer un foro precisamente. Tuvimos una ley convergente, pero también queremos que los derechos sean convergentes. Y entonces ir trabajando con personas que trabajan en la parte de telecomunicaciones y las plataformas y las defensorías de las audiencias. Tenemos un grupo de trabajo donde hemos estado reflexionando esto, y vamos a tener un foro, que ese foro vaya construyendo precisamente esta idea de que los derechos son convergentes, también porque los contenidos están en distintas plataformas y en distintas tecnologías, y no por estar solamente en uno de los sectores se pierden derechos, no. Creo que el camino de entenderlo como parte de los derechos humanos amplía esta posibilidad, y vamos a trabajar sobre esto, y yo creo que hasta que esté construido. Hemos tenido tantos tropiezos y tantos retos que cumplir con esta ley, que yo por lo pronto nada más me sentiría satisfecha si regresamos a la ley del 2014 y la empezamos a llevar a la práctica puntualmente. Tiene muchos huecos la ley, ciertamente, hay muchas cosas que mejorarle. Todas las leyes son perfectibles. ¿Qué tal que ahora también participemos los defensores y las audiencias en la construcción del escenario que queremos en los medios? Entonces, sí, yo creo que va a tener que hacerse, pero
ahí se requiere como que un trabajo de consolidación fuerte porque fue interrumpido por esta reforma que hubo en el 17, que demuestra suficiente que las está dando, que la participación de las audiencias en los medios de comunicación es fundamental para seguir defendiendo y promoviendo la democracia. Sin duda, por supuesto. Yo te invito, Ana Cecilia Terrazas, a que compartas una reflexión final en torno a este tema que se está construyendo constantemente, que se está modificando día a día y que parece interminable, pero que seguramente las bases que se están sembrando ahora darán frutos. Yo, en lo personal, mi opinión es que soy optimista. No sé tú. Sí, yo coincido con Betty. No se va por mal camino, ¿no? Con que se regresara al 2014 ya la hicimos, porque lo importante es la otra plataforma en la que se pueda asentar exactamente cuáles son esos derechos que se pueden vulnerar en términos de los medios de comunicación. ¿Por qué no nos podemos seguir dejando aplastar por un mensaje que está básicamente degradando al ser humano? Y con eso me parecería que sería ya un gran avance en lo que los marcos normativos, las cortinas de humo en torno de los marcos normativos, etcétera, en lo que eso va avanzando, que tiene su propio cauce, sus propias dificultades, sus atorones, su complejidad jurídica y que no llegan necesariamente a entenderse por parte de las audiencias. Las audiencias entienden otras cosas, pero nada más una cosa muy puntual. Por ejemplo, los colegas en Europa y en Norteamérica de la ONU que sí tienen, por ejemplo, una ventana muy clara en términos de ley, o que la han tenido en términos de sus propios reglamentos en los periódicos, van a la baja. O sea, es una figura que está desapareciendo. Podríamos llegar a ser una figura en extinción. Es más, México está muy bien parado en términos de defensores y defensoras de las audiencias, casi, déjenme decirlo, de manera proporcional respecto de respecto de Estados Unidos y de Inglaterra, fíjate. Entonces no estamos mal en ese sentido, pero hay que seguir trabajando en que quede muy claro el mensaje, qué son los derechos de las audiencias y cómo se pueden defender y por qué es importante defenderlos. Pues creo que ha habido avances, que estos derechos que eran totalmente desconocidos en México ya son más conocidos, que la gente ya sabe que tiene estos derechos y que tiene esta posibilidad de participar en los medios, al menos los medios públicos. Ojalá que pronto esto se extienda también a los medios comerciales y a los medios públicos de todo el país, donde sabemos que también muchas de estas figuras que fueron incorporadas después de la reforma, como las defensorías de las audiencias o los consejos ciudadanos, pues han sido como un poco de ornato, ¿no? Que también son impuestos por los mismos directivos y que no han servido de mucho, pero pues vamos paso por paso. La palabra la tienen las audiencias, por supuesto. Estos medios son de las audiencias, son de los ciudadanos, de las ciudadanas, y ahí es donde tenemos que poner el acento para seguir avanzando en este tema. Pues les agradecemos muchísimo, Betty, Ana Cecilia. Seguiremos pendientes de su trabajo. Nosotros del suyo, que lo seguimos permanentemente desde hace muchos años. Agradecemos infinitamente que nos hayan invitado a participar en este debate y les agradezco su siempre muy claro y muy abierto interés en tener mejores medios de comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas. Siempre es un privilegio conversar con las dos. Hasta muy pronto, amigas. Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su compañía y los esperamos la próxima semana. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted en pleno ejercicio de nuestros derechos. Luis Oropesa, Miroslava Jasso, David Gómez, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.